El significado de estas abreviaturas, la mayoría de la humanidad la conoce. Y la conoce en miles de idiomas. Antes de Cristo, después de Cristo. Sería en inglés, before Christ, after Christ. ¿Alright? Yo sé que tú sabes exactamente de qué voy a hablar y en qué dirección voy. Miles de documentos existen alrededor del planeta. Miles de documentos existen alrededor del planeta. Historias, primero que Jesucristo y después de Jesucristo. Y existen especialmente en idioma latín. Si vas a buscar los idiomas, encontrarás muchos, pero muchos idiomas con esas abreviaturas delante. Egipcios, historias egipcias que llevan delante para separar una época de otra época, una temporada de otra temporada, una generación de otra generación. After Christ, before Christ, after Christ. Antes de Cristo, después de Cristo. Hablo de esta forma para decirte, la mayoría de las personas que no creen en Dios, un altísimo porcentaje no creen en Dios, pero no están convencidos de que no exista. Mis palabras van dirigidas a esos que no creen en Dios, pero no están convencidos de que no exista. Y muy en especial aquellos que no andan tratando de demostrar lo indemostrable. Jesús de Nazaret y sus 12 discípulos fue una historia real, auténtica y legítima. Ya terminé de decirte que científicos y astrólogos y físicos y esos arqueólogos de todo el mundo tienen sus historias separadas de una época de la otra. O sea, todos ellos creen que Jesucristo y sus 12 existieron. Y aquel que se atreva a decir es osadía de osadías que Jesucristo no existió. Para decir que Jesucristo no existió, tendremos que decir también que el imperio romano no existió. El imperio romano que tenía dominado a Israel en el tiempo de Jesucristo y su gobernador Poncio Pilato, gobernador de la provincia de la Judea. Entonces habría que decir que no existieron. Poncio Pilato no existió. El gran y pequeño Sanedrín del tiempo de Jesucristo tampoco existió. Tendríamos que decir todo eso. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno existieron. Estoy contestando a aquel que se atreve a decir, que tiene el atrevimiento de decir que Jesucristo es un cuento inventado por Constantino y los romanos y la iglesia cristiana, que Constantino inventó el cuento del cristianismo. Esa es la palabra. Constantino inventó el cuento del cristianismo. Constantino inventó el personaje Jesucristo. Constantino es el inventor de la iglesia. Entonces, muy bien. Tú me dices eso, muy bien, mira. Ahora yo te pregunto, si Constantino es el inventor del cuento cristiano, entonces ¿cómo es que Constantino no aparece ni como papa, ni canonizado entre los mártires y paladines de la iglesia? No aparece canonizado entre los mártires y paladines de la iglesia. Constantino no es adorado ni mencionado en la actualidad en ninguna iglesia católica. Entonces, algo no encaja. Si él es el inventor de la iglesia católica, si él es el pontífice, inventor del cristianismo, no aparece como papa tampoco. Te hablo de esta forma para que tú saques tu propia conclusión. Y hablo de esta forma especialmente para aquellos que no creen en Dios, pero no están convencidos de que no exista. ¿Ok? Gracias infinitas por tu atención. Ya terminó este vídeo. Es un vídeo corto, un par de minutos. Antes de Cristo, después de Cristo. En cientos de idiomas encuentras esas abreviaturas. Y en miles de historias, desde los tiempos de los sumerios y los egipcios. A partir de Jesucristo, 2000 años atrás, a todas esas historias se le empezó a poner delante ACDC para saber que una historia es primero que Jesucristo. Entonces, eso está señalando, eso es evidencia total, rotunda, irrefutable, que Jesús de Nazaret y sus 12 discípulos fueron una historia real. Y el Padre
el Padre del cual Jesús nos habló, el Dios que Jesús nos habló, no tiene nada que ver con Yahvé o Jehová, ni con ningún cuentecito bíblico de la palabra de Dios. ¿Ok? Me refiero para ateos crudos, esos crudos bien, pero bien borregos. Si tu motivación para ser ateo fuese si tu inspiración o tu motivación para convertirte en ateo fuese cuento bíblico llamado Jehová Yahvé, yo me paro al lado tuyo, yo te doy la razón, yo te doy un aplauso. ¿Por qué? Porque eso es un Dios utópico. El Padre, el Dios Padre de todos los hombres, que Jesús le mostró a los judíos, su pueblo, fue todo lo contrario a Yahvé o Jehová. Y ese Padre es Padre de todos los hombres, sin excepción. Y de ese Padre, de esa esencia suprema, dentro de cada uno de nosotros hay una chispa. Hay una chispa injerta en cada uno de nosotros. ¿Cómo llega hasta nosotros? Quiero que te diga un conocimiento que Jesús compartió con los judíos, pero no lo recibieron porque el conocimiento es para todo el mundo. Y aquel que conozca a la sociedad judía y que conozca a los judíos y a los interesados religiosos del mundo, sabrá por qué no es recibido. Cuando nacemos en este mundo, entre la edad de 5 y 6 años, entre la edad de 5 y 6 años, en el momento cuando tomamos nuestra primera decisión moral, en ese instante se instala la chispa divina en nosotros. Una chispa desprendida del gran océano que llamamos, de la gran hoguera que llamamos Dios. O una gota de agua del gran océano que llamamos Dios. A esa hora se instala. Así que un niño entre 5 y 6 años toma su primera decisión moral. En ese momento penetra Dios en su interior y se instala. Ese fue el conocimiento de Jesús enseñado a los judíos, pero no lo recibieron. ¿Por qué? Porque es para todo el mundo, no es para los judíos solo. Ese cuento de que pueblo elegido, todo eso es un bla, bla, bla. Y la Biblia es 80% judaísmo, escrito por Pablo de Tarso y los mismísimos discípulos de Jesucristo. Los mismísimos discípulos de Jesucristo. Ellos no escribieron el mensaje de Jesús en la Biblia. Ellos no escribieron el mensaje universal de amor universal de Jesús. Ellos escribieron sus evangelios. Mentiras, puras mentiras interesadas. Mentiras judaicas interesadas. Ninguno de ellos, de los discípulos, dicho por el mismo Jesús, en otros libros que no tienen nada con Biblia, ninguno escribieron su mensaje. Todos escribieron sus interesados evangelios. Jesús, nuestro Padre, nuestro Señor, enronqueció enseñándole a los judíos que Dios es el Padre de todos los hombres. Más los discípulos nos enseñaron, los discípulos nos transmitieron, nos enseñaron a través de la Biblia y muchísimos libros sagrados, nos enseñaron que Dios es el Padre de Jesús. Te hablo de esta forma para que tú empieces a tomar tu propia decisión y para que puedas buscar el Dios que tú crees, que tú sientes, que aunque tú no crees en Dios, pero no estás convencido y sientes que hay un Dios, ese Dios es totalmente diferente a Yahvé o Jehová y todo ese cuento bíblico de Dios. ¿Ok? Gracias infinitas por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Solo quiero decirle a todos ustedes, yo me presento de esta forma para mostrarle a muchísimos de ustedes, los más respetuosos y bocones de los grupos de Dios no existe. Los más bocones, los más respetuosos, todos están ocultos en un perfil falso. O sea, están haciendo como el que tira la piedra y esconde la mano. Yo soy Vinicio Trompeta Rodríguez, ¿ok? A tu servicio, como un servidor. Nos vemos en el próximo video. Gracias infinitas por tu atención. Saca tu propia conclusión.